encuentran en la sala. Christopher, agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy y damos la bienvenida también a nuestra presidenta nacional, Claudia de Buen. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia. Muchas gracias, Miguel Ángel, y te saludo, Christopher, con mucho afecto a barristas. Finalmente, todos estamos hermanados, y gracias por aceptar venir hoy a una tan importante sesión sobre la reforma político-electoral. Me voy a tener que retirar, desafortunadamente, ya te los había comentado, porque tengo que estar 12:30 en otro evento. Pero con mucho gusto te doy la bienvenida y bueno, pues ya la veré después grabada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. También damos la bienvenida del Consejo del Capítulo Nuevo León. Está nuestra secretaria, Saraí Aranda, Sol Infante, muchísimas gracias por acompañarnos, y Alejandra Abreu, coordinadora de la Comisión de Igualdad. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos los presentes. Christopher, si me permites dar una muy breve reseña de tu gran trayectoria laboral y profesional, y digo gran trayectoria porque a pesar de que eres muy joven, has tenido una gran trayectoria, has hecho un gran trabajo y fruto de ellos pues es la dirección que hoy ostentas. Muchas gracias. Christopher Augusto Marroquín Mitre es egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho Procesal Constitucional. En el ámbito laboral, en el 2006 ingresó al Poder Judicial de la Federación como oficial en el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en el estado de Nuevo León. Posteriormente laboró durante 6 años en el área de litigio de la firma legal Barrera Siqueiros y Torres Landa, ahora Hogan Lovells. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario auxiliar de 2013 a 2014 y posteriormente fungió 5 años como secretario de Estudio y Cuenta, primero de 2015 a 2016 en la Sala Regional de Monterrey y posteriormente de noviembre de 2016 a 2019 en la Sala Superior, en la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. De enero 2020 a julio 2021 se desempeñó como abogado en la firma legal Ávila y Lozano, y desde agosto de 2021 es director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Christopher es un orgulloso barrista en nuestro capítulo y fue coordinador de comisión en la administración 2020-2022. Te damos la bienvenida, Christopher. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que se han conectado para esta plática. Muchas gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a su presidenta Claudia de Buen por estar presente, por supuesto a la invitación del capítulo de Nuevo León y a su presidente, el doctor Miguel Ángel Valdés. Para iniciar con esta plática me gustaría dar un poco de contexto sobre lo que vamos a hablar, dado que el volumen de este tema es enorme. En primer lugar, voy a enunciar al menos numéricamente las iniciativas que se han presentado en esta legislatura, tanto en materia constitucional como legal, respecto de temas político-electorales. Posteriormente vamos a tratar de hablar de puntos en común de algunas de las iniciativas que han sido más ambiciosas o que impactan a un mayor número de artículos de la Constitución. Nos vamos a enfocar en las reformas constitucionales porque, como van a ver, sería imposible abarcar la totalidad de reformas o de iniciativas en materia constitucional y legal. Después vamos a identificar ciertos puntos en común, y no porque estas iniciativas planteen lo mismo, sino porque tocan aspectos similares, como por ejemplo modificaciones orgánicas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificaciones en cuanto a la competencia o existencia de tribunales electorales locales o del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales locales. Y después de hablar de estos puntos en común, vamos a señalar brevemente algunos de los aspectos que nos parecen más relevantes de las propuestas individuales, que si bien no tocan aspectos en común con las demás iniciativas, sí son de suma trascendencia en caso de llegar a aprobarse. Algo que es una particularidad, al menos históricamente,
de esta reforma pendiente de discusión es que, como ustedes saben, regularmente las reformas en materia político-electoral surgen post-elecciones. Por lo menos las últimas reformas más relevantes que ha habido en esta materia han sido, por ejemplo, 2014, 2008, después del proceso electoral presidencial 2006 y 2012, porque precisamente atienden a las distintas coyunturas y problemáticas que se observan en los procesos electorales y se tratan, digamos, de regular de una mejor manera para el proceso electoral siguiente. En esta ocasión tenemos, como verán, muchas iniciativas, más de 100 presentadas en esta legislatura, a 2 años de que se renueve la presidencia de la República, las senadurías y el Congreso. Entonces, para iniciar, como un dato relevante que les comentaba, se han presentado en esta 65ª legislatura 107 iniciativas, 53 en materia constitucional y 54 legales. Esto en el periodo comprendido de septiembre de 2021 a agosto de 2022. Como pueden ver en las diapositivas, hay una breve radiografía de estas iniciativas en cuanto a su origen, cada partido político u órgano que ha propuesto estas iniciativas. Como les comentaba en esta plática, para no extendernos más de lo necesario, vamos a hablar particularmente de los principales aspectos de las iniciativas de reforma constitucional. Y vamos a ver algunos puntos en común entre las iniciativas. Como veíamos en la primera diapositiva, hay ciertos cambios orgánicos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la forma en la que se designan a sus integrantes, su competencia y la duración de sus encargos. Reglas en la asignación de senadurías y de diputaciones, ciertas reglas respecto de la existencia de tribunales electorales locales y otras propuestas específicas que veremos. Me gustaría empezar primero hablando sobre los cambios que impactan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero los voy a enunciar brevemente y después podremos profundizar un poco en cada uno. Como ven, hay 2 iniciativas principalmente que tocan este aspecto. Una presentada por el Partido del Trabajo y otra por Morena. El Partido del Trabajo propone, por una parte, que se instaure el principio de paridad vertical, horizontal y transversal. Como saben, este principio ya impacta en la integración de los distintos órganos. Digamos que lo que hace esta iniciativa es poner de manera expresa las distintas dimensiones de este principio para la integración de todos los órganos públicos, incluida la designación de integrantes del Poder Judicial de la Federación, entre los cuales está el Tribunal Electoral. Después está la reducción de las salas regionales del Tribunal a 5, la ampliación de algunas competencias del Tribunal Electoral, la prohibición para autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de que, ya sea vía reglamentaria o vía interpretativa, modifiquen alguna regla del proceso electoral una vez iniciado. Ahora vamos a ver algún par de aspectos relevantes en cuanto a estas propuestas. Morena propone, por un lado, que las magistraturas electorales se designen mediante voto directo y que el órgano se renueve completamente. Ahora vamos a ver las fechas, pero que en un momento específico posterior a la entrada en vigor de esta reforma se renueve por completo el órgano, lo cual además implica la eliminación del escalonamiento que existe actualmente, y ahorita vamos a explicar en qué consiste. Una reducción del tiempo del encargo de las magistraturas de sala superior y salas regionales de 9 a 6 años y la eliminación de la competencia del tribunal para conocer de impugnaciones contra actos de autoridades electorales locales. Y esto, como vamos a ver en un momento, tiene que ver con también la eliminación de los organismos públicos electorales locales, que digamos son los órganos que a nivel estatal se encargan de la organización de las elecciones, y de los tribunales electorales locales, quienes particularmente conocen de las controversias que surgen en las elecciones de los estados. Y bueno, respecto de las primeras iniciativas que les comentaba hace un momento. En cuanto al tema de paridad, actualmente, como ustedes saben, el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ya contempla
que la integración de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación debe realizarse en estricto apego al principio de paridad de género. En ese sentido, en principio esto lo que hace es materializar o poner de manera expresa en la Constitución un principio que ya está en materia legal en la ley orgánica. Pero esta iniciativa comprende más que el Poder Judicial de la Federación porque se refiere a la totalidad de órganos públicos, incluso secretarías de Estado y las composiciones finales de congresos, ayuntamientos, etc. Entonces, digamos que están haciendo la obligación de respetar el principio de paridad más expresa o más acabada en el texto constitucional. Hay un tema interesante que aquí no se plantea en la iniciativa, pero como contexto lo advertimos, que es que la regulación secundaria, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que sí contempla actualmente solo para los tribunales electorales locales es una regla adicional de paridad que tiene que ver con la alternancia del género mayoritario. Esto es, si un tribunal electoral local se integra, por ejemplo, o se integraba por 3 hombres, en su siguiente designaciones, actualmente son escalonados, es decir, no se desintegra por completo el órgano en un solo momento, sino que están designados, primero fueron designados por un periodo distinto para que su sucesión fuera de manera escalonada. Entonces, si un tribunal está integrado por 3 hombres, en el momento en el que salga un hombre tendrá que entrar una mujer, y dado que esa modificación hará que el género mayoritario sea hombre, porque habrá 2 hombres y una mujer, entonces la designación de la siguiente magistratura también tendrá que ser mujer. Es decir, hay criterios en los que se ha establecido que la paridad, tratándose de órganos impares, como puede ser un tribunal integrado por 3 personas, se cumple teniendo 2 personas de un género y una persona del otro. Sin embargo, esta regla considera que no es suficiente con que haya, por ejemplo, en el ejemplo que comentaba, 2 hombres y una mujer, sino que es necesario que también se alterne el género mayoritario, de tal forma que posteriormente, si eran 2 hombres y una mujer, ahora sea 2 mujeres y un hombre. Estas iniciativas de reforma constitucional necesariamente de aprobarse implicarían reformas legales y habría que ver cómo se instrumenta para su aplicación. Ahora, las salas regionales, actualmente, conforme al mismo artículo que les comentaba, 165 de la Ley Orgánica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se compone por una sala superior, 7 salas regionales y una sala regional especializada. Esta existencia de 7 salas regionales viene de una reforma de mayo de 2014, si no me equivoco, y en principio, conforme a sus transitorios, las 2 salas regionales adicionales, antes eran 5 y se aumentaron a 7, iban a iniciar su funcionamiento en septiembre del 17. Sin embargo, atendiendo principalmente a cuestiones presupuestales, al costo que implicaba la instalación de estas 2 salas regionales, se decidió, por lo menos hasta el día de hoy, no instalarlas. Entonces, si bien esta iniciativa de reforma constitucional plantea que sean 5 salas regionales, pues en la actualidad también son 5 salas regionales, aunque en la ley está prevista todavía la existencia de 7. Ahora, en cuanto a la ampliación de competencias del tribunal, en la iniciativa presentada por el Partido del Trabajo se plantea principalmente 3 aspectos que en realidad ya son temas de los que conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero particularmente a través de jurisprudencias o de criterios establecidos en sus sentencias. Por un lado es las impugnaciones relacionadas con ejercicios de participación ciudadana, es decir, no solamente conocen de la impugnación de conflictos derivados de procesos electorales propiamente dichos, como es la renovación de cualquier órgano público, sino también, por ejemplo, de los conflictos que derivan de la revocación de mandato o consultas populares. También se prevé que conozcan impugnaciones sobre el procedimiento de designación de autoridades locales y de asuntos relacionados con el presupuesto del INE. Este último aspecto sí es una diferencia. No se dice expresamente en la iniciativa, pero entiendo que se plantea una modificación respecto a lo que sucede actualmente, porque como ustedes saben, quien ha conocido de los principales conflictos presupuestales del INE es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
en el caso de la reciente reducción a su presupuesto y dado la complejidad que representaba la organización de la revocación de mandato de este año, pues hubo una controversia constitucional de la cual conoció la Suprema Corte. Y bueno, esta iniciativa lo que propone es que estos asuntos sean conocidos por el INE. Ahora, otra de las cuestiones que se proponen es una prohibición para que las autoridades administrativas, esto es, el INE, los organismos públicos locales o jurisdiccionales, sean tribunales electorales locales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus salas superiores, sus salas regionales, modifiquen las reglas del proceso electoral una vez iniciado, sea vía reglamentaria o vía interpretativa. Y en este punto me gustaría detenerme un poco porque me parece que es un punto bastante interesante y que ha estado presente en muchas de las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y algunos tribunales electorales de los estados. ¿Qué significa esta prohibición y cómo impacta? Actualmente, el artículo 105 constitucional prevé una regla para, digamos, la entrada en vigor o la posibilidad de aplicación de reglas electorales en un proceso. Y la regla consiste en que las reglas que impacten en el proceso electoral tienen que entrar en vigor al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, a partir de esto se han presentado ocasiones en los que o la legislación no entra en vigor con esta anticipación o bien se queda corta en algunos puntos. Entonces, respecto de esto, el tribunal se ha enfrentado con algunas complejidades respecto de cómo solucionar posibles violaciones a derechos fundamentales sin violar estas reglas. Entonces, se ha hecho una especie de ponderación entre los principios que se pretenden proteger. ¿Qué pretende proteger esta anticipación? Pues particularmente la certeza, la seguridad jurídica. Es decir, que todos los actores políticos tengan claras las reglas del juego al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Por una parte, por su entrada en vigor, y por otro lado, porque también esto da tiempo a que si alguno de los actores políticos o de los legitimados en la Constitución para hacerlo están inconformes o consideran indebida o inconstitucional, por ejemplo, alguna de las normas legales que se introducen, tengan también la oportunidad de plantearlo vía acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Ahora, me gustaría hablar, por ejemplo, de dos casos en los que estos problemas se han visto ante los tribunales, que la verdad es que son muchísimos los casos en los que se han tenido que incorporar ciertas reglas que se han considerado que no constituyen modificaciones fundamentales al proceso, pero sí después de iniciado. Por ejemplo, en Monterrey, respecto al proceso 2015, hay por ahí un juicio de revisión constitucional electoral 10-2016, por si lo quieren consultar, en donde se verificaba la validez de ciertos lineamientos en materia de paridad que había emitido la autoridad administrativa electoral local. Y básicamente el problema que se presentaba era, tenemos reglas tanto en la Constitución como en la ley que nos dicen que tenemos que respetar el principio de paridad y que las candidaturas se deben postular respetando este principio de paridad. Y había reglas específicas como, por ejemplo, no puedes postular en los distritos en los que históricamente hayas perdido tu partido político exclusivamente a mujeres. Es decir, no puedes cumplir artificialmente con tu obligación de postulación paritaria. Pero no había una regla específica de cómo se iba a determinar cuáles eran estos distritos perdedores y de qué manera se iba a instrumentar la verificación por parte de la autoridad administrativa. Entonces, la autoridad administrativa emitió una serie de lineamientos que eran mucho más específicos en cuanto a las obligaciones de los partidos políticos. Y lo que trataba era, bueno, sí, necesariamente incide de alguna forma en la certeza, porque no se conocían estas reglas 90 días antes del inicio del proceso electoral, pero son indispensables para hacer realidad o para hacer efectivo el principio de paridad que ya está exigido constitucionalmente. Lo mismo, aunque en una escala mayor, sucedió respecto de las candidaturas independientes, porque hubo algunos procesos electorales, si no me equivoco, un ejemplo de ello fue Coahuila,
en donde, a pesar de que la reforma constitucional de 2014 ya preveía la existencia de candidaturas independientes, la legislación no establecía cómo se iba a dar esta participación. Es decir, había una omisión legislativa al respecto. Entonces, en aquel momento, el Tribunal Electoral consideró que ese vacío legislativo podía ser llenado por la autoridad administrativa para efectos de respetar el derecho fundamental a ser votado en los términos en los que ya preveía la Constitución. Entonces, se emitieron una serie de lineamientos por la autoridad administrativa local y conforme a esos participaron candidaturas independientes a pesar de que la legislación no preveía esa participación, sino únicamente la Constitución. También hay otro precedente de la Sala Superior, me parece que 1929 del 2018, un recurso de reconsideración, en donde la Sala Superior hace un análisis sobre de qué manera se pueden introducir reglas después de iniciar el proceso electoral para efectos de no afectar la certeza o afectarla en la menor medida posible. Y a grandes rasgos, esta regla consiste en el legislador tiene una limitación que está establecida constitucionalmente, que son estos 90 días previos al inicio del proceso electoral. Las autoridades administrativas pueden incorporar reglas que no modifiquen sustancialmente el proceso, y esto es particularmente que respeten los principios de subordinación jerárquica, esto es que no vayan más allá de lo que establece la ley, y que respete el principio de reserva de ley. Si hay algo que por mandato constitucional, por ejemplo, debe estar necesariamente en la legislación, pues la autoridad administrativa no lo podría incorporar en un instrumento reglamentario. Pero bueno, lo que se dijo en esta decisión es que las autoridades administrativas no están sujetas, porque no emiten leyes, a estos 90 días de anticipación, aunque no pueden modificar sustancialmente el procedimiento, pero las reglas que incorporen para hacer efectivo algún principio o algún derecho deben ser preferentemente incorporadas antes del inicio del proceso electoral, antes del inicio del proceso de selección y necesariamente antes de la jornada. Depende de la regla que se esté incorporando para definir en cuál de estos momentos se puede incorporar. Si estás en un proceso de selección de candidaturas, pues las reglas que lo impacten deberían estar emitidas antes y así sucesivamente, pero la autoridad administrativa no puede poner reglas después de la jornada. Por ejemplo, un caso que también ha sucedido y ha sido un tema es las reglas de asignación de diputaciones de representación proporcional. Ha habido reglas que se incorporan después de la jornada por la autoridad administrativa y por la autoridad jurisdiccional. Y la autoridad jurisdiccional, menos la Sala Superior, lo que consideró es que solamente las autoridades jurisdiccionales pueden incorporar reglas que no impacten en los aspectos fundamentales del proceso, siempre y cuando atiendan a cuestiones graves y con una motivación reforzada, incluso después de la jornada electoral. Esto se ha visto principalmente en lo que les comentaba de cómo se asignan las diputaciones de representación proporcional. En ocasiones se observaba que las reglas no eran suficientes, por ejemplo, para garantizar una conformación paritaria de los órganos legislativos y se incorporaron algún tipo de medidas compensatorias para lograrla. Pero bueno, esta iniciativa, al parecer, lo que propone es que este tipo de modificaciones que ha realizado la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional no sean posibles. Habría que ver cómo se interpreta, si esto restringe la posibilidad de cualquier modificación o solo modificaciones sustanciales. Después, hay una de las modificaciones que han sido más sonadas, es el cambio en el mecanismo de designación de las magistraturas de la Sala Superior y, como vamos a ver más adelante, también de las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Actualmente hay un procedimiento en el que se participa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte lleva a cabo un proceso de selección, integra ternas, una terna de 3 personas por cada magistratura que vaya a ser renovada, envía estas ternas a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores, por 2/3 partes de los presentes en la sesión que corresponda, designa a las magistraturas. Ahora, con esta reforma, se propone que
el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a través de la Suprema Corte postulen cada quien 10 personas para efectos de que contiendan por una designación en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y en las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Nacional Electoral organizaría este proceso electivo y, digamos, las magistraturas o las candidaturas a magistraturas y a consejerías estarían participando en un proceso de elección popular, como sucede actualmente con el Ejecutivo o el Poder Legislativo. El tiempo de encargo actualmente es de 9 años improrrogables, conforme al artículo 99 constitucional, y se propone reducirlo a 6 años de encargo. Otra cuestión particular es que dentro de los transitorios de esta iniciativa de reforma se prevé que haya elecciones en febrero de 2023 respecto de tanto las magistraturas como las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Y esto lo que implicaría es que los órganos se renueven por completo. Desde 2008, si no me equivoco, hubo una reforma que implementó el escalonamiento en la designación de magistraturas. Esto es, lo que implica es que inicialmente la duración de los cargos iba a ser diferenciada. Es decir, a partir de 2013, por ejemplo, para las salas regionales, se designaron magistraturas por 3 años, otras por 6 y otras por 9. Y esto lo que buscaba era que el órgano no se desintegrara o no se renovara por completo concluido el periodo de las magistraturas, sino que fuera siendo escalonado. Después de esto, una vez concluido el periodo de 3 años, de 6 o de 9, todas las demás magistraturas duran en su cargo 9 años. De esta forma, aunque todas duran 9 años, se renuevan de manera escalonada, una a la vez. Y lo que se buscaba era, pues, de alguna forma privilegiar el funcionamiento eficaz y continuo del órgano, de manera que las dos magistraturas, por ejemplo, en el caso de las salas regionales, continúan a pesar de que se renueva una y así sucesivamente. Algunas de las implicaciones de estas modificaciones, por ejemplo, en el diseño de la elección de las magistraturas, pues será el diseño técnico y presupuestal para su realización. Es decir, la legislación secundaria tendría que prever cómo van a ser específicamente estas elecciones. Tendrán acceso a tiempos de radio y televisión, en qué medida, en todo el país, en qué periodo, con qué recursos, etcétera. Entonces, todo esto tendría que ser diseñado y pues destinado un presupuesto para su realización. ¿Van o no a buscarse que estas elecciones sean concurrentes con las elecciones de los demás órganos públicos? ¿Se van a instalar casillas exclusivamente para esta elección? En fin, tiene una serie de implicaciones que de aprobarse tendría que definir la legislatura local y pues impactaría en el costo de lo que implica. Y por otro lado, la disolución de los tribunales locales también tiene implicaciones importantes de diseño y presupuestales. El hecho de que desaparezcan los tribunales electorales locales y igualmente los organismos públicos electorales locales, que también se propone su disolución, como lo veremos, pues no implica que dejen de existir las elecciones locales. Las elecciones seguirán existiendo, solo que ahora organizadas por la autoridad federal y revisadas igualmente por la autoridad federal. Entonces, esto implicaría una absorción de competencias, de asuntos importante, tanto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como para el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en caso de aprobarse la reforma. Es decir, implicaría necesariamente o una ampliación de las personas que actualmente componen estos órganos jurisdiccionales o la existencia de más salas regionales o algún otro tipo de juzgados electorales, en fin, un rediseño en el sistema, porque de mantenerse como actualmente existe, pues me parece que numéricamente sería imposible atender a todos los asuntos de los que actualmente conocen los tribunales electorales locales por parte de las salas regionales. Y otro tema de diseño sería que como está actualmente,
en la legislación, las salas regionales son última instancia. Digamos que el diseño que existe es muy similar a lo que sucede en el resto del Poder Judicial en materia de amparo. Tenemos los tribunales de cada entidad. Estos tribunales tienen un Tribunal Superior de Justicia regularmente y esto puede ser revisado, sus decisiones pueden ser revisadas vía amparo, amparo directo tratándose de sentencias definitivas por tribunales colegiados de circuito, que en principio son última instancia, salvo casos excepcionales en los que procede el amparo directo en revisión, del cual conoce la Corte, pero la idea es que la Corte, como tribunal constitucional, conozca de los asuntos más relevantes del país y no sea un órgano ordinario de revisión. Lo mismo sucede con el Tribunal Electoral. Existen tribunales electorales locales. Las salas regionales, hay 5 en el país, tienen competencia para revisar sus decisiones. Y en principio, las decisiones de esas salas regionales son definitivas e inatacables, salvo casos excepcionales en donde procede recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal y aspectos específicos de los que tiene competencia directa la Sala Superior. Pero a lo que me refiero es que la instancialidad respecto de las decisiones de las salas regionales es excepcional, como sucede en amparo directo. Entonces, si esta instancialidad es excepcional, habría que ver cómo se va a respetar esa garantía tratándose de las elecciones locales, si se eliminan los tribunales electorales locales. Va a ser ahora la instancialidad una regla general y todas las decisiones relacionadas con las elecciones locales van a ser revisadas por la Sala Superior. Pues si eso es así, habría que ver si el diseño sigue siendo, digamos, compatible con la forma en la que está actualmente compuesto, porque actualmente se busca, como les comentaba igualmente, que sea un órgano jurisdiccional constitucional que conozca de los asuntos más relevantes del país y de algunas cuestiones de las que tiene competencia específica. Pero si ahora fuera un órgano revisor ordinario, pues al menos en su estructura habría que analizar si tienen el suficiente capital humano para hacer frente a lo que implicaría la revisión de esas decisiones. Ahora me gustaría hablar de las modificaciones en cuanto a las reglas de asignación de escaños. Y con esto me refiero tanto a senadurías como a diputaciones. Hay principalmente 2 iniciativas de reforma que impactan en la forma en la que actualmente se asignan escaños. Por una parte, el Partido Acción Nacional propone la existencia, y esto es para efectos de representación proporcional, de una lista integrada por 20 candidaturas que emanan de procesos internos de los partidos políticos. Esto así sucede actualmente. Y otra lista que proviene de quienes contendieron en mayoría relativa, pero no ganaron. Y ahorita abundaré en la explicación de cómo funcionaría eso. Y esto es prácticamente muy similar al diseño que se tiene actualmente en Nuevo León, por ejemplo. Luego, una reducción de 8 a 4 puntos del porcentaje de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. También ahorita lo vamos a explicar. Y Morena lo que propone es la eliminación de diputaciones y senadurías electas por el principio de representación proporcional. Y aquí me gustaría ser enfático esto únicamente en cuanto al número. Como vamos a ver, en realidad, aunque la iniciativa de hecho habla antes del articulado, digamos, de la eliminación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional, esto no quiere decir que se elimine el principio de representación proporcional, porque como lo vamos a ver, la propuesta de modificación tiene una implicación distinta. Y también proponen la reducción de quienes integran los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. ¿Cómo se compone actualmente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y qué implican estas propuestas? Como ustedes saben, la Cámara de Diputados se compone por 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Y la Cámara de Senadores por 128 senadurías, 96 de mayoría relativa y 32 de representación proporcional. En las propuestas, lo que se sugiere es Morena eliminar 200 diputaciones y 32 senadurías. En principio hay quienes han expresado que las que se eliminan son las de representación proporcional, pero en realidad
me parece que lo que se reduce es el número de diputaciones y se modifica el mecanismo de asignación, porque eliminar 200 diputaciones y 32 senadurías de representación proporcional implicaría solo dejarlas de mayoría relativa, y eso sí tendría implicaciones bastante negativas que ahorita vamos a explicar, pero ciertamente la propuesta es modificar por completo el mecanismo de asignación de las 300 diputaciones y 96 senadurías que subsisten. Y el PAN propone un sistema híbrido de integración de las listas de representación proporcional. Como les comentaba, ¿qué implica esto de mayoría relativa, representación proporcional? ¿Qué significa? Regularmente existen dos sistemas de asignación de escaños en este tipo de órganos públicos. Uno es el de mayoría relativa y otro es el de representación proporcional. Actualmente en México existe un sistema mixto en el que se combinan estos dos principios. ¿Qué es mayoría relativa? Contienden 3 personas. En el caso específico, por ejemplo, de la Cámara de Diputaciones, se contiende por distritos uninominales. El país está dividido en 300 distritos uninominales. Y digamos, si hay una elección, para simplificar mucho el tema, de 3 personas, una persona se lleva 3 votos, otra persona se lleva 3 votos y una más se lleva 4 votos. La persona que se llevó 4 votos en este ejemplo sería ganador de la elección, con el 40% de la votación, si hablamos de 10 votos en total. Es decir, no tiene mayoría absoluta, porque no se llevó más de la mitad de los votos, pero tiene mayoría relativa. Esto es, tiene más votos que sus contrincantes individualmente considerados. Ambos tenían 3 votos, esta persona tiene 4 y por lo tanto resultaría electo. El problema que se genera con la mayoría relativa es la proporción en la integración de los órganos. Con este resultado tendríamos que quien obtuvo el 40% de la votación tiene el único cargo que es por el que se está contendiendo, mientras que las otras 2 personas, a pesar de haber obtenido el 30% de la votación, no tendrían representación alguna en el órgano. Y esto haría que un 60% de la población no esté representada. Entonces, lo que busca el principio de representación proporcional es precisamente tratar de compensar esta desproporción que se puede generar con las elecciones por mayoría relativa. Y entonces lo que ha dicho la Corte, por ahí en la presentación pueden ver 2 jurisprudencias que son importantes sobre el tema. Lo que ha dicho es que el sistema de representación proporcional lo que busca principalmente es privilegiar o que se respeten 2 principios, pluralidad y proporcionalidad. Por una parte, en el ejemplo que les ponía, la pluralidad implica que toda fuerza política que tenga una representación relevante, es decir, todo aquel instituto que tenga una fuerza relevante dentro de la sociedad, tenga una representación en el Congreso. Es decir, que las minorías también estén representadas. Regularmente hay fórmulas que permiten que con alcanzar un determinado porcentaje de votación se tenga un escaño en el Congreso. Por ejemplo, 3% es el porcentaje que regularmente se prevé. Y por otro lado, proporcionalidad. Esto es que haya la mayor semejanza posible entre la forma en la que digamos, en la que se expresó el electorado en las votaciones y la integración del Congreso. Si tenemos un país en el que hay 3 fuerzas políticas y cada una tiene el 33% del electorado en su favor, según los reflejos de las urnas, pues lo ideal sería que cada una tenga el 33% del órgano que se pretende integrar para que haya un reflejo de la sociedad, digamos, en el órgano público. Entonces, dado que estos son los principios que se pretenden privilegiar, como les comentaba, solo eliminar los cargos de representación proporcional, pues implicaría que todos sean de mayoría relativa, lo cual conllevaría que haya fuerzas políticas relevantes que no estén representadas en el Congreso, porque hay ocasiones en las que puede haber partidos políticos que no ganen ninguna elección de mayoría relativa y a pesar de eso tengan 10, 15% de los votos en la elección, y ese 10 o 15% no estaría representado, o 3% el porcentaje del que queramos hablar. Entonces, en realidad, la iniciativa de Morena
me parece, no propone la eliminación de la representación proporcional. Quizá más bien lo que propone es la eliminación de la mayoría relativa. Y me explico. Si ustedes ven el articulado que se propone, ciertamente se eliminan el número de diputaciones y de senadurías que corresponden con las de representación proporcional. Esto es, hay 200 diputaciones de representación proporcional, se eliminan 200. Hay 32 senadurías de representación proporcional, se eliminan 32. Pero esto no hace que solo queden existentes las de mayoría relativa, que como comentaba, eso sí representaría un problema importante, sino que ahora hacen un rediseño que, en mi opinión, prácticamente lo que genera es que toda la elección de diputaciones y senadurías sea precisamente de representación proporcional. Y se señala, digamos, que el cambio principal es que ahora sí harán campaña. La verdad es que las candidaturas de representación proporcional sí podían hacer campaña, aunque esta modificación sí puede implicar variaciones. Lo cierto es que el mecanismo de elección ya no va a ser mayoría relativa, o por lo menos el que propone la iniciativa no es mayoría relativa, sino que se propone que se creen circunscripciones y que se voten listas. Esto es, no se estaría votando por una diputación o una senaduría específica, sino por listas conformadas por los institutos políticos que estén postulando por entidad federativa. En cada estado habrá un número de diputaciones dependiendo de su población y se va a votar dependiendo del porcentaje de votación que le corresponda a cada partido político. Les serán asignados el número de diputaciones que le correspondan en cada entidad. Entonces, en realidad, me parece, esto se asemeja más a un sistema de representación proporcional pura, o lo que así se conoce en la teoría. Que esto es, ya no tengo una mayoría relativa que me genera desproporción y luego la trato de compensar, sino que de entrada veo los porcentajes de votación de todos los partidos políticos y se le asignan tantas diputaciones como sea posible para alcanzar lo más cercano a ese porcentaje de votación. A diferencia de esto, el sistema que propone el PAN tiene que ver con la integración híbrida. Esto es, van también a haber listas de representación proporcional, pero esas listas no se van a conformar exclusivamente por decisión del partido político o a través de un proceso interno del partido político, sino que la mitad se conforma por los procesos internos de los partidos y la otra mitad se integra por los resultados de mayoría relativa. Esto es, hay personas que contendrán en mayoría relativa y no ganarán, pero dado su porcentaje de votación, podrán entrar en la lista de representación proporcional y se va a ordenar en función de sus porcentajes de votación. De tal forma que una persona que perdió una elección, a pesar de eso, si obtuvo un porcentaje de votación importante, pues tendrá posibilidades importantes de integrar un órgano público para el que está contendiendo. Ahora, cambios relacionados con los tribunales electorales locales. Aquí vemos por lo menos 3 propuestas que impactan en la forma en la que actualmente funcionan los tribunales electorales locales. Por una parte, el Partido Acción Nacional propone que la propia Sala Superior sea quien designe por votos de sus 2/3 partes a quienes integran las autoridades electorales locales, jurisdiccionales. El Partido del Trabajo propone que sean los tribunales locales quienes puedan pedir a la Sala Superior que atraiga asuntos de su competencia. Respecto de esta propuesta, me parece que, por lo menos en términos de la jurisprudencia actual y de la doctrina, quizá habría que ver no solo la pertinencia, porque podría existir, sino quizá la precisión en la utilización de los conceptos, porque en principio, como ustedes saben, la atracción se da entre órganos que pertenecen, digamos, al mismo ámbito de competencia. O sea, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pertenece al Poder Judicial de la Federación, puede atraer asuntos de los que conozcan tribunales colegiados de circuito. La Sala Superior puede atraer asuntos de los que la competencia corresponda a las salas regionales. Pero en principio esta atracción no se puede dar respecto de distintos ámbitos competenciales. La Sala Superior actualmente no puede atraer un asunto competencia de un tribunal electoral de algún estado porque tienen competencias diferenciadas y no hay una
relación jerárquica propiamente dicha, como sucede entre la sala superior y las salas regionales, o la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito. Entonces habría que ver si esto es propiamente una atracción o quizás sería más bien una asunción o alguna figura distinta. Después está la propuesta de Morena, que es disolver por completo los tribunales electorales locales y, como lo comentaba hace un momento, que toda la competencia de los tribunales electorales locales sea ahora asumida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay un tema interesante que, como les comentaba hace un momento, pues estos asuntos seguirán existiendo, implicarán quizá, si de ser aprobados, el rediseño tanto de los mecanismos de impugnación como de la estructura orgánica de los tribunales. Y algo que se prevé en la iniciativa es que el patrimonio y los recursos de los tribunales electorales locales sean asignados a los gobiernos locales correspondientes. Es decir, no pasan al órgano que ahora va a conocer de esos asuntos, sino al gobierno local. Entonces, habría que ver orgánica y presupuestalmente qué implica esta ampliación de competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como les comentaba, pues estas implicaciones son presupuestales y orgánicas y de diseño del sistema de medios de impugnación. Ahora, para concluir, me gustaría, para agotar la hora que más o menos estaba presupuestando para este tema, hablarles de algunos puntos específicos de estas iniciativas de reforma. Por una parte, tenemos los puntos de la iniciativa de Morena, que tienen que ver, como ustedes saben, de su propuesta de modificación de la denominación del actual Instituto Nacional Electoral. Pasaría a ser Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es un cambio no solo de denominación, pero digamos, existe el cambio en cuanto a su nombre, que también implica la renovación completa de sus integrantes, algunas modificaciones en cuanto a su competencia. Por ejemplo, se disuelven los organismos públicos electorales locales. Estos organismos públicos electorales locales son, digamos, las funciones que el INE realiza a nivel federal, pues las realizan estos organismos a nivel local. Entonces ahora el Instituto Nacional Electoral concentraría la totalidad de la organización y calificación de las elecciones locales con esta disolución. Lo mismo que comentábamos para el Tribunal Electoral. Se elimina lo que tiene que ver con la jurisdicción o competencia local y lo asumen los órganos federales o nacionales. Luego se prevé la emisión de una legislación única. Actualmente la legislación electoral es bastante abundante. A nivel federal, pues existe la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, existe la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos. Tenemos un artículo 41 constitucional que es bastante extenso en regular la materia electoral, un 99 que regula la existencia y conformación del poder del Tribunal Electoral. Y en cada entidad federativa también existe una libertad de configuración normativa y emiten códigos o leyes electorales para cada uno de los estados. Entonces, parte de la iniciativa de Morena es que ahora haya una sola ley que sea aplicable, se entiende, para todo el país y regule todos estos aspectos. Me parecería tanto adjetivos, como está actualmente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, como sustantivos, que actualmente están en la Ley de Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por otro lado, se prevé reducir el tiempo que se asigna a los partidos políticos en radio y televisión. Se disminuye de 48 a 30 minutos diarios. Y se reduce también el porcentaje de 40 a 33% de participación válida para el proceso de revocación de mandato. Es decir, actualmente lo que se prevé en la Constitución es que para que la revocación de mandato sea vinculante, aunque la palabra específica que señala la Constitución es válida, tiene que obtener el 40% de votación del listado nominal, digamos. Y se propone que esto se reduzca a un 33%.
Y bueno, esto en cuanto a Morena, por su parte, de los puntos principales que observamos en la iniciativa del Partido de Acción Nacional, están incorporar una causal de nulidad por intervención del crimen organizado en elecciones y una segunda vuelta para la elección de la presidencia. Es decir, que en caso de que en la elección presidencial haya más de 2 candidaturas, que las hay siempre, digamos las dos candidaturas que obtengan el mayor número de votaciones participen en una segunda vuelta para que necesariamente quien resulte ganador haya obtenido una mayoría absoluta de los electores que hayan participado válidamente en el proceso electoral. Con esto concluiría mi participación. Estoy a sus órdenes por si hay cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christopher. Creo que es una excelente exposición. Creo que clara para los que no venimos o no conocemos el derecho electoral. Ha sido muy interesante poderlo escuchar. Abrimos por aquí sesión de preguntas y respuestas para Christopher. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer, o la pueden enviar por chat. O Nancy, no sé si pueden abrir micrófono los participantes. Permítame un segundito. Gracias. Yo tengo una pregunta, Christopher, y más bien quisiera saber, entendiendo que no, o sea, no crees tú que funcionará esta reforma, ¿qué crees que pueda funcionar en o qué necesita nuestro sistema político electoral para tener una mayor eficiencia? Muchas gracias, Miguel. Pues mira, a mí me parece que actualmente lo que se ha observado es una existencia de sobreregulación importante. Y también se ha visto que en realidad, digamos, el mejor diseño no necesariamente implica el mejor sistema. Nosotros tenemos probablemente la legislación electoral más abundante del mundo y no necesariamente tenemos los mejores mecanismos electorales o no necesariamente se operan de la mejor forma posible. Entonces, a mí me parece que la existencia, por una parte, de reglas y principios generales claros y candados importantes respecto de la designación de los integrantes de todos los organismos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativo, y un seguimiento importante de sus decisiones y mecanismos de control sobre esas decisiones, probablemente harían más efectivo el sistema. Hay muchas cuestiones que en la materia electoral inciden, quizá todas, en el ámbito político, y son decisiones que jurídicamente puedan ser válidas hacia un lado o hacia otro. Por decirte algo, las reglas de propaganda. En México se tiene un modelo que busca la equidad y se hace propaganda con recursos públicos, con topes de campaña, etcétera, para buscar que todos contiendan en condiciones de igualdad. Hay lugares como Estados Unidos en los que se permiten aportaciones de particulares sin un límite establecido, y no necesariamente uno es mejor que otro. Hay una decisión política importante que pueda atender a la circunstancia del país por la que se opta por un modelo u otro. Pero a mí me parece que la sobreregulación no necesariamente es la salida correcta para que sea un sistema electoral eficiente, sino la existencia de reglas, aunque sean generales, claras, predecibles, y un sistema de fiscalización tanto de los mecanismos de elección como del actuar de los órganos electorales. Muchísimas gracias, Christopher. Y por otro lado, nos pregunta Alejandra Abreu sobre tu percepción respecto a las reglas que deben ser claras en temas de igualdad de género. Porque efectivamente, aquí en Nuevo León, lo sabes, eres de Nuevo León, pues hubo un tema en las últimas elecciones respecto a igualdad. Incluso entiendo, entraron algunas diputadas al Congreso del Estado, ¿no? Por este tema. Entonces, ¿cómo debería proponerse el tema de paridad de género y las cuotas de género dentro de las leyes electorales? Es lo que nos pregunta Alejandro.
Claro, con mucho gusto. Este es un tema muy interesante y desde hace ya bastantes años, por lo menos yo recuerdo haber visto asuntos relacionados con la aplicación de medidas de género desde el 2013 y igualmente hemos visto cómo se han ido modificando de postulación a integración, etcétera. A mí me parece que igual que comentaba respecto de la eficacia de los sistemas electorales, entre más claras sean las reglas, mejor, sin que esto necesariamente implique que sean más abundantes. Para efectos de la paridad, a mí me parece que es importante voltear a ver los mecanismos de los cuales emanan tanto las candidaturas a cargos de elección popular como a integrar órganos, todo tipo de órganos públicos. Es decir, si bien se garantiza, por ejemplo, la integración paritaria de un órgano a través de reglas que pueden sustituir a quienes hayan llegado, por ejemplo, en la asignación de diputaciones de representación proporcional, pues se asigna en algunos casos de manera alternada, de tal forma que tenemos garantizado que en el órgano, al final del día, vaya a haber 50% de hombres y 50% de mujeres. A mí me parece que es importante que todas este tipo de reglas de género permeen al interior de los procesos para que haya incentivos importantes que atiendan las causas principales por las que anteriormente no había una participación importante de mujeres y para que estos incentivos hagan que desde las bases, por ejemplo, de los partidos políticos o de los mecanismos de integración de órganos públicos, se incentive la participación de mujeres, independientemente de que subsistan estas reglas de integración paritaria. Gracias, y coincido totalmente. Creo que es necesario la integración de mujeres a puestos de elección popular, pero no disfrazados, ¿no? Y seguir promoviendo toda esta parte de igualdad y equidad de género. Entonces, por aquí, Nancy, no sé si tuviéramos alguna otra pregunta. Creo que no, ¿verdad, Nancy? Probablemente esté en mi No, Nancy. no, Miguel, no hay preguntitas. Muchísimas gracias, pues agradecemos nuevamente, Christopher, la disposición de tu tiempo y la valiosa participación en la exposición de este tema que sin duda merecerá particular atención en los próximos meses. Y me gustaría hacerte llegar un reconocimiento virtual, mismo que te haremos llegar de manera física. Me permito leerlo. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC otorga el presente reconocimiento a Christopher Marroquín Mitre por su destacada conferencia sobre reforma político-electoral pendiente de discusión en el Congreso. Celebrada el martes 30 de agosto de 2022 en San Pedro Garza García y firmada por su autoridad de presidente del capítulo. Nuevamente, expreso el orgullo que sentimos como barristas de tener a tenerte como director en la institución, y creo que ha sido una excelente conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por tu hospitalidad, y muchas gracias a todas y todos los presentes. Muchas gracias, Christopher. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Hasta luego.